Shabbat Shalom, hermanos. El día de hoy me corresponde a mí la enseñanza de la parashá, de la porción de la escritura que está designada desde tiempos antiguos para el día de hoy. La parashá, porción o sección que toca en este Shabbat se llama Akreimot. En nuestro lenguaje actual, en español, significa luego de la muerte. Esta parashá comienza describiendo el ritual de sacrificio para Yom Kippur, todo este orden que tiene que llevar el sumo sacerdote desde cómo se viste hasta todo el proceso de cómo de la expiación de los pecados para el pueblo. Luego da ciertas instrucciones de cómo deben ser los sacrificios tal y como el Señor los ordena en el santuario, en el tabernáculo. Luego, algunas prohibiciones y finalmente exhortaciones de qué no se debe hacer en cuestiones de pareja. Bueno, comencemos. Comienza en Levítico capítulo 16, verso 1. Habló el Señor a Moisés después de la muerte, ahí está la palabra Akreimot de la parashá, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. El Señor dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre el santuario, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí está el Señor diciendo, no sé si recuerdan lo que pasó con los hijos de Aarón, con Nadab y Abiú. Entraron cuando quisieron y ofrecieron un fuego extraño. Por esta razón fueron consumidos por dentro por el fuego del Señor. Acá le está diciendo él, solamente entra cuando te corresponda y como tiene que ser. Por eso, si recuerdan los detalles de las vestiduras del sumo sacerdote, en las borlas de la parte de abajo del manto tenía unas campanitas. Para que cuando él entraba, la vez que le tocaba al santuario, al lugar santísimo, la gente de afuera escuchaba las campanitas, se está moviendo, está haciendo algo, está vivo. Y tenga en cuenta, también entraba con una cuerda amarrada en la cintura. En caso de que afuera no escucharan las campanitas por cierto tiempo, jalaban la cuerda para ver si estaba vivo o no. Si el sumo sacerdote, listo, está haciendo algo del ritual. Y en caso de que no se moviera, tocaba jalar el cadáver, porque el que entraba a buscarlo también caía muerto. Así era la santidad del Señor. Así es, en ese punto. De hecho, históricamente, hemos visto en los registros de Yom Kippur, no hay un registro de que haya muerto sumos sacerdotes por eso, pero extrañamente hay dos registros de Yom Kippur en los anales de la historia de los judíos, de los sacerdotes, en los que nos sale información. Entonces algo pasó ahí, algo extraño en esos Yom Kippur, probablemente no se haya completado el ritual por alguna u otra razón. Y justo son en momentos en los cuales el pueblo estaba en su peor momento, justo en los tiempos en los cuales por allá el profeta tuvo la visión, Ezequiel tuvo la visión de las groserías que estaban haciendo dentro del templo, que tenían ídolos, tenían imágenes de Aserá, de Astarot y todas esas
deidades extrañas dentro del templo de Israel. Y justo en esos momentos no aparece un registro de Yom Kippur. Sí, prueba no superada, como dice mi señora esposa. Entonces, bueno, lo que sigue es una descripción de el procedimiento que tenía que hacer. Primero, como les dije, cómo tenía que vestirse. En el Levítico 16, verso 4, dice, se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo son con agua, purificarse y después santificarse. Sigamos leyendo acá. Después de la congregación de los hijos de Israel, se tomarán 2 machos cabríos, uno para la expiación y otro para el holocausto. Bueno, acá sigue la descripción del procedimiento. En uno de los machos cabríos se iba a colocar todo. Bueno, de hecho, en los machos cabríos se cargaban todos los pecados del pueblo. Uno iba a ser para sacrificio y otro apartado del pueblo. Eso es lo que se conoce actualmente como el famoso chivo expiatorio, en donde el que cae todas las culpas es el que y se echa para afuera. Algunas, y de hecho es válido, personas reconocen, haciendo contraste entre el sacrificio del Señor y este par de machos cabríos, en que Yeshua, el Señor, es el chivo expiatorio, es sobre el que caen todas las culpas. Pero tengamos en cuenta algo, este chivo expiatorio es apartado. Y en sí el que es sacrificado es el que se queda aquí. Pero yo pensaba eso, bueno, sí, entonces Yeshua cumple las dos, tanto el que es apartado como el que es sacrificado. Pero veamos el contraste de lo que pasó en ese Pesaj, en ese momento. En ese Pesaj, Pilatos coloca a 2 proponentes. Coloca a Yeshua y coloca a Barrabás. La gente culpa de todo, coloca todo sobre Yeshua y a Barrabás lo liberan, lo dejan aparte, lo sacan. Entonces, aunque esa culpa del pecado que cometió Barrabás era causa de muerte, de todos modos lo liberaron, lo sacaron y probablemente después de esa liberación a Barrabás lo hayan matado por ahí. Porque según la historia de los judíos, la culpa que tenía él no era algo muy leve. Él estaba condenado a ser crucificado. Entonces alguien probablemente haya sacado esa culpa del pueblo. Entonces, miremos acá. Esto viene en Mateo 27. A ver, Mateo 27, verso 17. Leamos desde el verso 17. Reunidos, 17. ¿No? Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quiere que les suelte, a Barrabás o a Jesús? Llamado Mashiach. Pilatos no tenía idea de qué significaba la palabra Mashiach para el pueblo judío. De hecho, actualmente bastantes personas del pueblo apartado de los gentiles no saben el significado de la palabra Mashiach. Siempre tienen en la cabeza Cristo, no, Cristo el Redentor. Pero
Si nos vamos a las raíces de donde viene a lo que es Mashiach, viene todo el concepto de lo que es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, venido al mundo para ser el chivo, el cordero que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Por eso reiteramos en esto, por eso cuando Juan el Bautista lo ve, él se da cuenta, ve, Mashiach, este es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Es Dios hecho hombre a sacrificarse por nosotros porque ningún hombre, ningún humano es capaz de hacer este sacrificio. Puede decir cualquiera, no, yo me sacrifico por toda la humanidad, pero para eso tiene que cumplir ciertos requisitos que nosotros, por ser seres pecaminosos, no cumplimos. Es como cuando a uno lo van a convertir. Bueno, yo en mi caso, yo como fui ateo, y gracias al Señor estoy aquí frente a ustedes. Pero he visto en algunos casos que es más fácil, por la gracia del Señor, convertir a un ateo que, digamos, un católico o un testigo de Jehová. Porque ellos tienen unas preconcepciones de la escritura colocadas por sus tradiciones, por sus dogmas y por las enseñanzas que recibieron lavacerebro. De que, no puedo decir eso, porque eso es dogma, ¿no? María nació virgen y murió virgen. Claro. No, pero aquí la palabra menciona, mira, que los hermanos de Jesús, no, que fueron los hermanos de camaradería, ¿ya? Sí, entonces, pero sí. ¿Ya? Es muy difícil tratar de inculcarles lo que está escrito en la palabra. Y de hecho a veces nos ha pasado que entonces usted me está diciendo que la Biblia está mal. No, sí, la Biblia está mal, por eso la corrigieron los que nos la enseñaron. Literalmente nos han dicho así. Y es penoso. Ya uno no tiene asidero de tratar de llevarlos por el camino del Señor. Pero bueno, la idea es que para hacer comprender que sobre Jesús cayó todo el pecado de la humanidad, no solamente los pasados, los de ese momento y los futuros, para que fueran eliminados. Es un concepto que es muy abstracto y difícil de entender para alguien que no tiene en la mente que Jesús es Dios. Y toda esta representación, no solamente en Pesach, sino en Yom Kippur, aquí en el momento de cuando los pecados caen sobre estos dos machos cabríos. Y por eso en el momento actual el judaísmo piensa que siguen en pecado y van a seguir en pecado todo el tiempo mientras no haya templo. Porque este orden que dice el Señor en Levítico, no que se vista el sumo sacerdote así, que tomen a los machos cabríos, los preparen, uno para el desierto y otro para sacrificio. Ese sacrificio tenía que hacerse en el templo. Y por eso ellos dicen, mientras no haya templo, todos vamos a estar en pecado todo el tiempo, porque no hay una expiación, porque ellos no quieren aceptar que ya esos pecados fueron limpiados por el sacrificio perfecto.
Y por otra parte, algunos sí lo entienden, pero se quedan callados para no ser expulsados. Es como dice el Señor, es como colocar una linterna, bueno, la palabra que dicen es linterna, pero linterna de ellos era lámpara de aceite. Colocar una lámpara debajo de la mesa para eso que ilumina. La idea es mostrar esto. El Señor se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados, una vez y para siempre. Y ya no es necesario hacer estos sacrificios en el templo. Porque él mismo dijo que ese templo, haciendo analogía con su cuerpo, con el templo de él, su cuerpo iba a ser destruido en 3 días y luego levantado. Bueno, en ese momento, cuando él murió, el velo del templo se rajó, quedó a los 3 días volvió, y ya 70 y pico de años después vinieron los romanos y destruyeron toda Jerusalén hasta 1945, cuando se firmó el tratado en el cual se hizo un país en un día, literalmente, donde se cumplió la profecía del profeta. ¿Cuándo se ha visto que se crea una nación en un día? Bueno, allá en 1945. Y todavía pelean que eso no pudo ser, no sé qué, quieren sacar del pedacito de tierra en donde está Israel, rodeado de todo esa sección árabe, quieren, ay no, es que eso sobra ahí, eso no debe estar ahí. Bueno, ya eso son cuestiones políticas que en estos momentos no nos competen. No es lo mismo el pueblo de Israel, en el cual nosotros como gentiles estamos injertos en la rama del olivo natural como Efraín, a la nación política de Israel. Eso es otra cuestión. Bueno, entonces aquí sigamos de vuelta acá. Pilatos, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? A Yeshua. La gente grita, queremos que liberes a Barrabás. Y el inocente fue el que fue sacrificado por nuestros pecados. Y de esta manera, analógicamente, se pone a Barrabás como el chivo expiatorio. Ya nosotros podemos ser nuestro propio chivo expiatorio porque nosotros tenemos nuestra culpa. Y de hecho esa es otra analogía que colocan, que podemos ver aquí. Así como en el chivo, en el macho cabrío que fue sacrificado, ahí mueren nuestros pecados. El que es apartado carga con nuestra culpa. Así que cuando el pecado es eliminado de nosotros, nosotros tenemos que deshacernos de nuestra culpa. Ya el Señor pagó por nuestros pecados. Nosotros le agradecemos y Él nos libera de esa culpa, sacando al chivo expiatorio del campamento con ellas encima. Entonces ya con esto sabemos que con la expiación, con la limpieza de los pecados, hay propiciación. Es deshacernos de la culpa. Por esta razón nosotros siempre damos gloria al Mesías, gloria a Mashiach, que Él no murió en vano. Si nosotros nos deshacemos de la culpa, confirmamos que Él no murió en vano. Y así, señora. O sea, según lo que estás diciendo, que Barrabás tuvo algo que ver en el proceso de salvación nuestro. No. Ok, aclara. No.
Barrabás no tuvo nada que ver con el proceso de salvación nuestro, solamente un mero simbolismo. Como para hacer Ajá. una... Como para que ellos vieran, oh, hay dos y uno salió. Esto es como lo que el Señor describió allá en el ritual de Yom Kippur. Como para afirmarles, hey, esto que está aquí es lo que está escrito allá en Levítico. Esto que está pasando aquí es lo que está escrito allá en Levítico. Esto no es coincidencia. Esto es pura palabra del Señor desarrollándose frente a nosotros. Y aún así, cerrados de mente, endurecidos de corazón, no quisieron y no quieren aceptar a Mashiach como tal. No es que, oh, Barrabás cargó, no, es mostrándolo simbólicamente. Ok, lo siento. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, de nuevo, nosotros como creyentes, y vemos la ilustración de este doble sacrificio como la seguridad de que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, honramos su sacrificio y queremos que los demás lo honren, mostrándoles, hey, mira, aquí pasó esto. Él, desde el principio, en toda la palabra está escrito que iba a limpiar nuestros pecados. ¿Cómo así? ¿Cómo está la palabra? ¿Cómo así desde el principio? Oye, en Génesis, allá cuando dice, el enemigo le herirá en el talón una herida superficial y la simiente, ojo que esa palabra simiente en hebreo no es descendencia, es simiente, es singular. Esa persona como tal le aplastará la cabeza, acabará con el mal. Desde ese momento está escrito esa profecía de la expiación. Entonces sigamos acá. Bueno, entonces veamos acá de vuelta el rito. Levítico 16, verso 7. Después tomará el sumo sacerdote a los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, delante del Señor, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. De hecho, eso es otra cuestión rara que se meten en vainas todas brujísticas. No, que Azazel era un demonio y tal, le iban a hacer un sacrificio. No. En sí, aquí es para ser apartado. Azazel para ser apartado. No es que le van a sacrificar eso. Mandaban al cabrito para ser apartado. Sigamos leyendo en el 9. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere suerte para ser apartado, lo presentará vivo delante del Señor para hacer reconciliación con él, para que él, sobre él, no cayera el pecado, ¿sabes? Para que sobre él cayera la culpa del pueblo. Y se enviaría al desierto. Es complicado verlo, pero pongámoslo de esta manera. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Nosotros tenemos miedo que por consecuencia de nuestro pecado nos vayamos a morir. Ese miedo se representa en culpa.
ya teniendo los dos machos cabríos, el gran sumo sacerdote lo que hace es que en uno coloca el mal que hicimos y en el otro coloca la culpa que sentimos por haber cometido ese mal. El mal es removido sacrificando y la culpa se va al desierto. Y por eso estamos felices que nuestros pecados han sido expiados y nosotros fuimos propiciados. Así es como más sencillo de verlo. Eso lo podemos ver, bueno, aquí Miqueas, libro de Miqueas, capítulo 7. ...18 y 19. ¿Qué Dios como tú, dice, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Qué bonito esto, porque ¿qué pasaba con el macho cabrío que era apartado con la culpa? Normalmente se caía por un precipicio, ya se fue para el fondo, ya no tenemos culpa. Ajá. Ya nosotros sin culpa honramos el sacrificio. Ya sabemos que el sacrificio no era en vano. Uh-huh. Otra cuestión acá, devolviéndonos un poquito a todo el orden que tenía que hacer el sumo sacerdote de purificarse, vestirse correctamente. Esto retrata vívidamente la obra del sumo sacerdote ideal que había de venir. Por eso son importantes los protocolos. Todo tiene que ser tal y como está escrito. Si no se sigue un protocolo, no funciona bien. Les voy a colocar un ejemplo, yo como electrónico que soy, que me gusta mostrarles físicamente cómo son estas cuestiones. No sé si ustedes sepan que algunos celulares tienen algo que se llama carga rápida. Y para que funcione la carga rápida tiene que hacerse con un cargador que soporte dar carga rápida. Uno pensará, ¿y eso cómo funciona? ¿Cómo así que carga rápida? Bueno, resulta que estos cargadores que dan carga rápida no son cargadores normales que solamente botan 5 voltios y ya. Miren cómo funciona todo este orden, todo este protocolo. Uno conecta el cargador a la pared, uno conecta el celular al cargador y ahí viene la magia de este orden. El celular le pregunta al cargador, ¿quién eres? Que te me conectaste. Un cargador bruto de esos que uno compra en el centro a 5,000 pesos no responde, solamente da 5 voltios y ya para que cargue lo que sea. Entonces el celular, bueno, no me respondiste, yo cargo con la grosería esa que me estás dando, me demoro 4 horas en cargar con esos 5 voltios. Pero un cargador, carga rápida, le dice, hey, soy un cargador, carga rápida. El celular vuelve y le pregunta, no, le dice, bueno, mira, como eres un cargador de carga rápida, yo soporto 5 voltios, soporto 12 voltios y soporto 24 voltios. El cargador, bueno, este celular soporta estos voltajes, yo puedo darle 12 voltios. El cargador le dice al celular, hey, te voy a mandar 12 voltios. El celular responde sí, y ahí el cargador hace un cambio
Ya no manda 5 voltios como un cargador Chirri, sino que le manda 12 voltios. Y finalmente ahí tenemos nuestra carga rápida, que es solamente cargar con un voltaje mayor. Eso es la carga rápida, entonces ya no carga en 4 horas, sino en 1. Miren todo este orden. Y aquí, haciéndolo la analogía con lo del sumo sacerdote, tenía que purificarse, vestirse tal y como el Señor lo ordenó. Colócate tus calzoncillos de lino, colócate tu cinto de lino, tu mitra, y haz todo lo que vas a hacer en el lugar santísimo el único día que yo te lo permito. ¿Qué pasaba con el cargador si no seguía el protocolo? El celular carga lento. ¿Qué pasa acá si el sacerdote no sigue el protocolo? Se muere. Bueno, y ahí tenemos la importancia de estos protocolos. Y por eso es el retrato de el sumo sacerdote ideal que iba a venir, que iba a seguir todo de acuerdo a la palabra. Por eso en Juan 1:1 dice que el verbo, que la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. En la mayoría de las traducciones lo traducen así, ¿no? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, no, pero literalmente en griego dice, y Dios era el verbo. Eso da un significado aún más grande, ya que Él era la palabra viviente, es la palabra viviente. Incluso siendo humano, no faltó a nada de lo que estuviera aquí. Y eso era eso es uno de los requisitos que un humano normal no puede cumplir. Por eso tenía que ser Dios hecho hombre, que tenía que venir al mundo a sacrificarse por nosotros. Miren acá que siguiendo siguiendo este protocolo se ve la obra de la humillación de Cristo, la humillación de Mashiach, porque a Dios le tocó humillantemente hacer cosas de humano, pero aún así él fue obediente hasta su muerte. Es cuando él entraba, cuando el sumo sacerdote entraba detrás del velo del lugar santísimo, ilustraba toda la obra de Yeshua hasta su misma muerte, por lo cual él presentaba la evidencia de su sacrificio al Padre, así como al entrar al lugar santísimo donde está el propiciatorio, él colocaba todos los pecados del pueblo que estaban en el macho cabrío sacrificado. Así Yeshua cargó con los nuestros en la cruz. Miren qué bonito esto. Y cuando ya él cumplía todo, el sumo sacerdote cumplía todo lo que tenía que hacer ahí dentro y salía del lugar santísimo, salía del velo, todos afuera descansaban, sumo sacerdote no se murió, allá quedaron nuestros pecados quemados. Y así mismo se lo representaban con la resurrección del Señor. Allá murieron nuestros pecados por una vez y para siempre. Y acá nosotros nos regocijamos, nos deshacemos de la culpa y vivimos en el Señor. Entraba él, sumo sacerdote, con la sangre del sacrificio, y el salir de ahí era la evidencia de que el sacrificio fue acepto al Señor. Así como es evidencia para nosotros que la resurrección es acepta como la limpieza de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros.
Todo esto era necesario que se cumpliera. Por eso el Señor les ponía un tate quieto a los que lo tentaban, incluso sin saberlo. Cuando Pedro le decía, pero Señor, no tienes que, quédate con nosotros, Señor, por favor. El Señor vio eso como tentación y apártate de mí, Satanás. Y también por eso él oró mientras sudaba como sangre. Señor, aparta de mí este cáliz, aparta de mí todo este sufrimiento que ha de venir físicamente para mí. Pero no se haga mi voluntad como humano que soy ahora, sino la tuya, como Señor Dios de todo el universo. Qué bonito esto. Entonces, por eso agradecemos que nos regocijamos en el Salvador, en la expiación de nuestros pecados, una vez, para siempre. Amén. Bueno, terminemos acá con lo que sigue en el capítulo 17 de Levítico. Bueno, una cuestión acá habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y decirles que esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, y será cortado tal varón de entre su pueblo. Uno pensará, ¿cómo así? Sacrificaban por allá y si no lo traían acá era cortado el pueblo. Palabras más, palabras menos, en resumen, ¿qué dice aquí? No debemos dar un culto al estilo hazlo tú mismo. El culto al Señor es de acuerdo a su protocolo, a su orden. No es como uno quiera. No es que, señora, Sacrificio. Es decir, yo puedo matar un becerro si tengo una fiesta porque quiero cocinar, pero ahí está hablando únicamente en los casos que querían ofrecer sacrificio a Dios. correcto. Aquí estamos hablando de cuestiones del Señor, no un cordero que queremos para cenárnoslo, para tenerlo para la semana. No, entonces, no quiero sacrificar este cordero al Señor, pero el templo me queda a 3 cuadras, me queda muy lejos, entonces lo voy a sacrificar aquí y aquí el Señor le gusta. No, no es como tú quieras, es como el Señor manda. No es que, ay, no, ya el Señor manda a que nos reunamos los sábados. Pero ese papa hizo ese en el concilio, dijo, no, ya no va a ser los sábados, sino los domingos para que no sea como hacen los judíos. Y bueno, no nos entremos en discusiones ya con eso, pero eso es un ejemplito. Entonces, solo lo que Dios nos ha prescrito aquí en esta palabra es lo que es acepto a Él y es lo que glorifica su nombre. Veamos qué dice acá nuestro hermano Shaul, Pablo, en una de sus cartas, en Primera de Corintios, Hechos Romanos, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Versos del 19 al 22. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo
lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y no a Dios, no a Jehová. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y miren, por eso acá, y esto es algo que, bueno, los judíos actualmente lo tienen correcto, que no hacen ningún tipo de sacrificios, porque no hay templo. Pero tengan en cuenta, no solamente los sacrificios, no solamente eran estos de que estamos hablando acá de Yom Kippur. Ellos hacían sacrificios por culpa, sacrificios por agradecimiento también. No hay templo, no hay ese tipo de sacrificios. ¿Por qué? No es lo que el Señor quiere. Si no se hace como el Señor, ese sacrificio es para otras deidades por ahí. Bueno, sigamos en el capítulo 17, sigue otra cuestión, la prohibición de comer sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel en el 17:10 o de los extranjeros que moran entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre y la cortaré entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Acá tengamos en cuenta algo que ya sabemos. Comer sangre es una cosa, una transfusión es otra vaina. En una transfusión se saca sangre, la señora que está acá en el ámbito medicinal no sabe mejor de eso, se centrifuga, se saca el plasma y normalmente lo que se manda es el plasma y en casos muy extremos es que o muy pocas veces es que se pone la sangre entera. Esto no es comer sangre. Esto es dar seguimiento a otro de los mandamientos más importantes, sino uno de los más que está aquí en la palabra, es preservarás la vida. Ay, no, es que yo no creo en eso de las transfusiones porque la palabra dice no comerás sangre, entonces que se muera desangrado. No dije. No dije. Pero bueno, así es la cuestión. ¿No? ¿Y dónde está el mandamiento de preservarás la vida? La palabra dice clarito, preservarás la vida, a menos que tres cosas se interpongan: idolatría, homicidio o inmoralidad sexual. Por esas tres cosas, si vas a violar alguno de esos tres, mejor pierde la vida. No hay de otra. Pero no quiere decir, ay, se está desangrando, pero no puede aceptar sangre, no puede comer sangre. Ajá. Sí. Como dice acá mi esposa, la vida de la sangre, la vida de la carne está en la sangre. Queremos mantener esta vida que siga. Y por eso, señores, la vitalidad de la sangre representa el alma viviente. Cuando en algunas partes donde dice aquí sangre, más que todo colocan nefesh, garganta, que es el símbolo del alma viviente en toda la palabra. Y nosotros, mejor dicho, preservaremos la vida a no ser de esas tres cosas.
finalmente termina con la parashá con un compendio de actos de inmoralidad prohibidos. No descubras la desnudez de tu padre, haciendo alusión a lo que pasó allá con el pobre Noé. Y ya sabemos que esta cuestión de descubrir la desnudez es un eufemismo para encuentros carnales. Entonces no descubras la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu madrastra, de tu padrastro. No te llegues a varón como si fuera hembra. Bueno, mejor decirlo así para que la IA no entienda muy bien de qué estamos hablando. Después nos va en el video otra vez, pero bien. Y así no descubrirás la desnudez de animales y cuestiones así. ¿Por qué? Porque, y al final dice, esto es lo que hacían los cananeos que habitan en la tierra, de la cual los voy a sacar y te voy a colocar a ti. Y esto es una cuestión bastante curiosa porque revisando aquí, históricamente, en los libros de las leyes hititas, que también habitaban ahí, ellos tienen animales con los cuales se podía practicar la zoofilia. No puedes practicar la zoofilia, pero a menos que si es uno, este o este o este, no, con estos sí. ¿Qué es eso? Entonces, por esas groserías es que el Señor los sacó de ahí y colocó a su pueblo prototipo, a su pueblo apartado, a su pueblo santo, para mostrarle al mundo y enseñarnos a todos cómo es que debe ser el comportamiento de acuerdo a como Él quiere. Y así también Él nos mostraba que con su pueblo prototipo, cuando el pueblo fallaba, Él también los castigaba. No es que fueran pechichones. Ellos también sufrieron del bulto por sus mismos malos comportamientos, porque no siguieron las órdenes del Señor. Saquen a toda esa gente de ahí. Ay, no, pero es que esta gente es bien, estos filisteos la vacilan, vamos a quedarnos con ellos un rato y tal. Pues, ¿qué pasó? Los filisteos les pegaron sus idolatrías, comenzaron a meter sus vainas raras en el culto a Israel, dentro de Israel. El Señor les dijo, no hagan esto, les mandaba profetas, no hagan esto, o el Señor los castiga, no hagan esto, el Señor los castiga. Ay, nos va a castigar el Señor, listo. Y volvían hasta que el Señor les dijo, no hagan esto, los echo de ahí. Yo los metí ahí, yo los echo de ahí. No, el Señor no nos va a echar acá. Uf, le mandó Nabucodonosor II fuera Israel de su tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor quiso mostrarnos que se podía crear una nación en un día. Los tiempos del Señor son perfectos y sigamos confiando en su voluntad y en lo que tiene preparado para nosotros, no solamente a nosotros como creyentes, sino a toda la humanidad, a la cual tenemos que nosotros traer para que Él haga su obra sobre los que lo acepten. Oremos, hermanos. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has ordenado guardar este día de reposo, apartarlo de entre los demás días para ti, Señor. Te pedimos en este día que nos fortalezcas, tanto espiritual como físicamente, Señor, para aguantar los oprobios que se nos vienen, por declararte como el único camino a la salvación. Permítenos, Señor, llevar tu palabra a todo el mundo, a colocar esa semilla para que tú la hagas germinar, Señor, con tu obra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado,
nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, que eres tú hecho carne. Amén.